Efraín, amigos telespectadores de Hoy Mismo AM. Desde que empezó el conflicto entre Israel e Irán, el precio del petróleo a nivel mundial comenzó a subir de manera escalonada. Pero se ha dado el escenario más temido por parte de analistas e inversores, que Estados Unidos se involucrara directamente en el conflicto. Al haber atacado Estados Unidos a Irán, ¿cuáles son las consecuencias económicas de índole a nivel global que se pueden materializar? Doctor Julio Raudales, un gusto saludarle. Muy buenos días, Jacqueline, Efraín. Bueno, mira, es importante entender que hay que prepararse para lo peor en situaciones como esta. Ya lo hemos vivido, no es la primera vez. Se dio justamente cuando Estados Unidos atacó Irak, y se dio la guerra del Golfo en su segunda etapa en el año 2003, que los precios del petróleo llegaron a niveles que nunca antes se habían dado en la historia. Creo que es importantísimo, Eddie, que los gobiernos, específicamente el gobierno de Honduras, empiece a prepararse, porque esto puede tener un impacto muy fuerte. Si se llega a dar el embargo, el veto, para que los barcos de toda la región del Golfo Pérsico pasen por el estrecho que vigila, el estrecho de Hormuz, que es el que vigila y sobre el que tiene control Irán. Entonces es muy importante que empecemos a pensar ya desde ahora. Creo que ya deberíamos de haberlo pensado mucho antes, porque esto era algo que se veía venir, en qué vamos a hacer para tratar de controlar el impacto negativo que va a tener en el precio internacional del petróleo la situación que se está viviendo en Medio Oriente actualmente. Claro, bueno, inicialmente el impacto directo será sobre en materia energética, ¿verdad? Combustibles, energía generada a base de fósiles, pero si esto se concreta, si los temores de que el precio del barril de crudo llegue hasta los 120, 130 dólares, tendrá otro tipo de repercusiones. Por supuesto, el asunto acá es que economías, sobre todo como la hondureña y otras economías latinoamericanas, dependen en muchos sentidos del petróleo. Su economía está muy atada, a diferencia, por ejemplo, de algunos otros países grandes como Estados Unidos. Su economía está muy atada a lo que puede suceder con el petróleo. También está en juego el tema del gas natural, del cual Irán es quizás el segundo o tercer mayor productor. Y esto puede afectar no solamente el tema de los combustibles fósiles, sino también la energía eléctrica. Hay que recordar que nuestra matriz energética, Eddie, ya de por sí cara, ¿verdad? Ya de por sí compleja, puede venirse para arriba, porque no tenemos en este momento la capacidad de pasarnos a otro tipo de generación o de fuentes energéticas. Entonces hay que estar muy pendientes también el tema de los alimentos, el tema de las materias primas, y un elemento importante también, un asunto que no debemos olvidar, es el tema logístico, ¿verdad? Una guerra como la que podría desatarse, y como te digo, hay que estar pendiente de todos los escenarios, puede tener un impacto fuerte en el transporte también, lo cual afectaría muchísimo, y me refiero al transporte mundial, afectaría muchísimo nuestras posibilidades de desarrollo, de crecimiento. Yo estoy seguro, Eddie, de que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional van a volver a revisar las proyecciones que ya iban a la baja, ¿verdad?, por esta misma situación. Pero con lo que se dio el fin de semana probablemente se va a tener que volver a hacer una revisión, y esto puede tener un impacto muy negativo, muy feroz para la economía hondureña. Finalmente, el indicador de inflación se puede ver severamente afectado. Sí, creo que es el primer indicador, pero no es el único. También la balanza comercial y por tanto el tipo de cambio, ¿verdad?, y otros elementos coyunturales, o sea, de corto plazo, pueden verse afectados muy negativamente en el caso de una economía tan frágil como la nuestra, ¿no? Gracias, doctor. Muy amable. El doctor Julio Raudales es el expresidente del Colegio Hondureño de Economistas y rector de la Universidad José Cecilio del Valle. Volvemos al estudio.